Egunon, Denori, buenos días. Yo estoy encantada de que Joan Menac haya aceptado la invitación a esta jornada para esta conferencia que se titula ¿Qué podemos hacer para cambiar las inequidades en salud? Y estoy encantada porque es una autoridad internacional en el tema objeto de la jornada y un auténtico defensor de la equidad en salud en los días que estamos viviendo, además del placer de volver a verle aquí en Pamplona. Presentar su currículum es muy difícil en 5 minutos que tengo por inmenso, pero voy a intentar un mini resumen porque creo que es importante conocer su trayectoria para comprender mejor sus aportaciones de hoy. Joan es profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra, con vínculos académicos con universidades americanas y canadienses, y también es investigador senior y director del Grupo de Investigación en Salud de Desigualdades y Condiciones de Empleo. Su currículum académico incluye una licenciatura en Medicina y una especialidad en Medicina y Salud Pública, como la de otras gentes que están aquí hoy, pero con un doctorado en Salud Pública y con múltiples estudios en el ámbito de las ciencias sociales, como historia contemporánea, por ejemplo, o políticas de salud en universidades como la Autónoma de Barcelona, la de Berkeley o la Johns Hopkins University. En el ámbito de la investigación, que es parte de cuyos resultados nos comentará, codirigió el informe Black sobre desigualdades en salud en España, trabajó para la Comisión de Determinantes Sociales de Salud de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y participó en el informe Marmot en el Sociedad Justa y Vida Saludable, lo digo en castellano. Sus aportaciones en este campo de la investigación versan principalmente sobre determinantes sociales de las desigualdades en salud, otra cosa que me parece muy interesante sobre las intersecciones entre clase social, género, inmigración y territorio, y también sobre políticas de salud. Quiero destacar, para acabar con el currículum, que ha colaborado con múltiples entidades, grupos sociales, movimientos sociales de muchos sitios, de Cataluña, de España, de la Unión Europea, de Norteamérica, de América del Sur y de otras regiones del mundo, y que ha desarrollado, y a mí esto me parece muy interesante, múltiples actividades también de transferencia del conocimiento de sus investigaciones a la sociedad civil. Y yo destacaría la publicación de libros para población general, para público no especializado, como Aprender a mirar la salud, cómo las desigualdades sociales dañan nuestra salud, que es de 2005, que yo lo conocí hace tiempo, y luego el de la sanidad está en venta del 2010. Y por último, quiero agradecerle su presencia en Navarra, en la que ya ha estado varias veces, y nos hemos visto en los últimos años, porque nos ha ayudado en la comprensión y acción sobre el fenómeno de las desigualdades en salud a quienes en Navarra caminamos por la difícil senda de superar la inequidad. Muchas gracias, Joan. Eskerrik asko, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, siempre tan amable. Muchísimas gracias a Ana, a María José, a Begoña, a todo el grupo de trabajo, todas las personas. No recuerdo todos los nombres, ni mucho menos, pero un agradecimiento a la invitación y es un gran placer estar aquí con vosotras y con vosotros para compartir un rato con un tema que efectivamente es un tema muy importante, no solo de salud pública, yo creo que es un tema social. Lo que pasa es que muchas personas, muchos sociólogos, muchos politólogos y personas en general creen todavía que esto de la salud es un tema básicamente biomédico, y lo es, pero también es un tema social y es un tema político de primera magnitud. Si entendemos que las inequidades en salud, cómo enfermamos, cómo morimos, cómo sufrimos o lo bien que estamos, depende básicamente también de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro empleo, de nuestro medio ambiente, de las políticas públicas en general y de otras cosas parecidas, como vamos a intentar explicar en estos minutos un poco, pues entonces yo creo que sí que podemos entender que esto de la equidad en salud nos debería interesar a todo el mundo, a toda la población. Lo que voy a intentar, con un título un poco provocador, ¿qué podemos hacer para cambiar las desigualdades o las inequidades en salud?, básicamente es cubrir 3 temas, porque una de las cosas que hemos de hacer, creo, si queremos cambiar o si no eliminar, al menos reducir las desigualdades en salud, es entenderlo, ¿no? Entender tan profundamente como podamos por qué es un tema tan importante, por qué es un tema crucial en salud pública y entender algunas de las características, al menos las más importantes. En segundo lugar, hay que entender las causas de los fenómenos. Estamos muy acostumbrados a describir la realidad, pero hemos de intentar explicarla. Y intentar explicar la realidad es un tema enormemente complicado en muchas ocasiones, tanto desde el punto de vista científico, pero también con un componente que tiene bastante de ideología y de visión
social sobre los fenómenos, ¿no? No hay una causa, como voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Hay muchas causas y entonces discriminar eso siempre tiene muchas aristas, ¿no? Y la tercera, vamos a hacer algunas cuestiones, algunas preguntas que espero que también sirvan de estímulo para el debate, para ver cómo podemos, y voy a poner ejemplos también, cómo podemos avanzar en el terreno de reducir, cuando menos, las inequidades en salud. Como tengo bastante material y no quiero alargarme demasiado, cuando sea la una voy a pararme o voy a correr un poquito más para ir cerrando y por tanto probablemente voy a saltarme en ese momento pues diapositivas y demás. Bueno, ¿cómo entender, para empezar, las desigualdades en salud? Bueno, vamos a hacer primero una mirada muy rápida, muy global. Este cartograma lo que muestra es la distribución de la población en el planeta y nos damos cuenta de cómo más o menos cómo está distribuida. Pues el 11% vive más o menos en Europa, en Norteamérica el 5%, el 14% en África, el 9% en América Latina. Y tomando el indicador de riqueza global más utilizado que tenemos, que es muy malo por otra parte, el PIB, y ahora mismo hay un enorme debate, porque el PIB mide actividad económica, pero no mide desarrollo social. Uno puede hacer crecer el PIB pues poniendo empresas de armas, digamos, ¿no? Y sube el PIB, y destrozando bosques, y quizá también sube el PIB, y haciendo escuelas y haciendo muchas cosas muy útiles también sube el PIB. Pero, en fin, midiendo estas cosas de una manera muy global, podríamos decir lo que vemos en la pantalla. Es decir, Europa, a pesar de todas nuestras recesiones y crisis, sigue siendo una zona muy rica en el planeta, lo mismo que en Norteamérica, mientras que África y América Latina se nos han quedado pues muy chiquititos, muy estrechos, muy pequeños, y eso quiere decir que acumulan una pequeña parte de la riqueza global del planeta. Pero claro, esa visión es una visión inicial, pero es una visión muy incompleta. Si ponemos delante de nuestros ojos una cuestión que es bastante bien conocida, que es la famosa copa de champán de la distribución global de los ingresos, uno ya ve un poco mejor la realidad. El 20% más rico en el planeta tiene casi, digamos, en números redondos, porque los estudios pueden variar, más del 80% de la riqueza o de los ingresos. Hay muchas maneras de medir todas estas cosas, ¿no? No es cuestión de entrar en mucho debate. Las personas más ricas del mundo, que son estas 4 que tenéis ahí, también eso fluctúa, pero no mucho. La verdad que es bastante consistente, bastante estable. Esto ocurría a finales del año pasado. Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett, Amancio Ortega acumulan nada más y nada menos que decenas de miles de millones de dólares, según nos informa siempre la revista Forbes. Y eso quiere decir, más o menos, por ejemplo, cosas que son obscenas y que no han ocurrido nunca en la historia humana, porque siempre ha habido desigualdad, siempre ha habido pobreza, pero este nivel de desigualdad del que estamos hablando no es algo que haya ocurrido anteriormente. Los ingresos del 1% más rico son equivalente a 4.300 millones de personas. Los 400 estadounidenses más ricos tienen tanta riqueza como el continente africano. O sea, un primer mensaje yo creo que tiene que ser esto. Estamos hablando de un tema importante, estamos hablando de un tema de una enorme desigualdad global, de una brutal desigualdad. ¿Y esa desigualdad cómo ha evolucionado? Bueno, pues los expertos y la gente que son estudiosos de estos temas, y recientemente hay un economista de origen francés que se está haciendo muy famoso, Piketty, con un librote sobre la evolución de la desigualdad y demás, nos muestran una serie de cosas. Nos muestran, por ejemplo, como desde la Segunda Guerra Mundial, desde los años 50, digamos, del siglo pasado, pues el crecimiento económico global ha sido importante y, sin embargo, y también, repito, no entraremos en el debate, estos son datos de Branko Milanovic, uno de los expertos del Banco Mundial, algo ocurrió a finales de los años 70 y principios de los años 80, diríamos, según el cual la razón del PIB per cápita entre países ricos y pobres empezó a crecer de una forma muy desmesurada. Y tenemos aquí los datos hasta finales del siglo XX, pero podríamos seguir avanzando y la razón del PIB per cápita todavía creció un poquito más, ¿no? Esto lo que nos muestra es que la recesión actual, o lo que a veces llamamos la crisis actual, tiene sus orígenes en los años 70 y en los años 80. No es una cuestión del boom financiero, el colapso financiero del 2007-2008. Las raíces, como luego intentaré ir explicando y poniendo algunas de las piezas de un puzzle que es bastante complicado y enormemente técnico cuando uno entra en según qué materias,
pues hay que, como mínimo, retrotraerlo hasta los años 70-80. ¿Qué pasa con la salud? Este primer flash, digamos, económico nos da una cierta pista. ¿Qué pasa con la salud? Voy a poner un dato que el más utilizado en salud pública, que es una paradoja, pero es así, es la esperanza de vida al nacer, que junto con la mortalidad infantil son los datos más conocidos, ¿no? Bueno, la esperanza de vida al nacer ya nos muestra un mapa global tremendamente desigual, brutalmente desigual. Hay países del continente africano que tienen apenas 35, 40, 40 y pocos años de vida. Para darnos una idea, esto es más o menos como la esperanza de vida, y no hay tantos países en los cuales tengamos los datos, es más o menos la esperanza de vida que quizá tenía Inglaterra en el siglo XVI. Más o menos, o sea, es como tener 4 o 5 siglos de diferencia, ¿no?, en algunos países. En cambio, una serie de zonas que curiosamente creo que podemos todos reconocer por sus peculiaridades, ¿no? Macao, pues el centro de los casinos del mundo, Mónaco, Andorra, San Marino, más de 80 largos años de esperanza de vida. Es decir, que tenemos una diferencia brutal que a veces depende de los estudios, 30, 40, hasta más de 50 años de diferencia o de desigualdad en la esperanza de vida. Esto es difícil de poner en contexto, porque una desigualdad de esta magnitud realmente quiere decir o refleja, la muerte refleja la vida, la muerte refleja la enfermedad, el sufrimiento y tantas otras cosas. Por tanto, un dato de esta magnitud refleja una brutal desigualdad también, no solo económica, como antes he dicho, sino también en términos de salud. Pero la cosa todavía es bastante más complicada, porque esto es una imagen muy global, son países, el planeta, bien, el norte y el sur, que es una manera de definir el planeta un poco simple de todas maneras, porque es verdad que hay un norte y un sur, pero es que resulta que dentro del sur también hay gente muy rica. Los ricos más ricos del sur son más ricos casi que los ricos del norte, o al menos tan ricos, ¿no? Entonces ya podemos entender que esta división entre países pues es un poquito limitada. Pongamos un ejemplo que viene de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, en un informe influyente con sus limitaciones, en el cual, como antes se dijo, participamos durante varios años. Y en ese informe, por ejemplo, había algunos datos. En Europa hay no desigualdades tan enormes como las que he descrito, pero importantes, de 10, de 12, de 15, de 16 años entre países. Pero si tomamos un caso concreto, por ejemplo, el norte de Inglaterra, ¿no? Escocia está viviendo un proceso social y también va a haber una votación y un referéndum próximamente, pero no me interesa este tema ahora, aunque podríamos debatirlo, sería interesante. Me interesa el ejemplo que puso la Comisión, y el ejemplo que puso fue la ciudad de Glasgow. La ciudad de Glasgow, que ha sufrido cambios notabilísimos, sociales y económicos. En Glasgow hay un barrio que se llama Lenzie, que es el más rico, uno de los más ricos, y Carlton, un barrio muy pobre, uno de los más pobres, el más pobre en este caso. Carlton tiene una esperanza de vida de 54 años. Pensemos un poco lo que significa esto. Y a pocos kilómetros, a 10, 12 kilómetros de distancia, está un barrio rico, se llama Lenzie, que tiene pues 80 y tantos años de esperanza de vida. En poquísimos kilómetros uno encuentra esta brutal distancia de esperanza de vida y todo lo que eso significa. Dicho de otra manera, en el barrio de Carlton, un niño, una niña tiene 8 años menos de vida que un niño, una niña nacido en la India. Y eso ocurre en Europa, y eso es invisible, eso no se ve, porque la desigualdad no se ve. Lo que se ve es la pobreza, la exclusión, quizá, los problemas, pero tú por la calle no ves desigualdad. Eso puede ocurrir a lo mejor en Brasil, o puede ocurrir en algunos barrios de Los Ángeles, donde hay los ricos y los pobres están a tocar, a lo mejor hay un muro que los separa, que eso es verdad, eso ocurre, y entonces sí que lo ves, con una fotografía aérea, como a veces ocurre, pues en Brasil, pues te das cuenta de eso. Pero si no, no se ve, porque la desigualdad es un ejercicio de comparación, y es un ejercicio estadístico, es un ejercicio pues de estudio que tienes que intentar comparar las cosas. Bueno, en España hace años hicimos un estudio con una serie de análisis geográficos de áreas pequeñas. Uno de los estudios mostraba un dato que mostraba la posibilidad de analizar, de medir la desigualdad social. Decíamos en ese momento, hace ya años, que si la mortalidad de los municipios más pobres fuese como la de las zonas más ricas, se podría evitar la muerte prematura de unas 35.000 muertes al año. Todos estos datos, estas primeras imágenes, nos dan, yo creo, que algunas pistas del fenómeno, de la magnitud de lo que es la desigualdad o la inequidad en la salud, que no es pequeño, es enorme.
es brutalmente enorme, y al menos en muchos países y en muchas zonas y en muchos territorios. Por ejemplo, en Barcelona mismo tenemos datos desde los años 80 y tenemos correlaciones geográficas como esta misma que se ve en la pantalla, donde el desempleo se correlaciona y se sigue correlacionando a pesar de todos los esfuerzos hechos con la mortalidad. Los barrios más pobres son los barrios más oscuros, y son los barrios que tenían en los años 80 el desempleo más alto y siguen teniéndolo hoy día, a pesar de que Barcelona, pues gracias al turismo, que es lo único que parece que es de las pocas cosas que puede salvar la economía del Estado español, al menos de muchas zonas, pues hace que sea una ciudad, digamos, con superávit o con una situación económica relativamente saneada. Por cierto, que estos temas, además de tener una magnitud importante, tampoco son nuevos. Por ejemplo, estos son datos de los años 80, podríamos poner datos más recientes, ¿no? Sobre todo los estudios de Carme Borrell y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Pero estos son datos de Barcelona del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. La esperanza de vida, o diríamos la mortalidad, pero diríamos en resumen, la esperanza de vida al nacer entre tres clases sociales. En 1837 y 1847. Eran 40, 30, 20 años aproximadamente, ¿no? Esa distancia. Ha crecido la esperanza de vida, ha mejorado muchas cosas. Sin embargo, el tema de la desigualdad no es un tema solo de mejorar, como muchas veces los políticos nos muestran, ¿no? Nos muestran el progreso en la esperanza de vida. Está bien, pero a mí me interesa saber en quién, en dónde. Y también me interesaría saber en cómo, porque el promedio, eso es otro mensaje, el promedio nos esconde las desigualdades. Para entender las desigualdades debemos de desagregar, hemos de entender en distintos grupos sociales qué ocurre, hemos de ver en territorios, en barrios, en clases sociales, en género, en inmigrantes, etcétera. Si no, no entendemos lo que ocurre, porque el promedio, repito, nos lo esconde. Bueno, estos eran unos datos del siglo XIX. Pero las desigualdades sociales han ido estudiándose, afortunadamente, desde hace unos 30 o 40 años de una forma muy masiva, sobre todo a raíz de este bien conocido estudio que fue el Black Report, que fue un impulso muy importante para que en muchos otros países y territorios se hicieran estudios sobre las desigualdades en salud, ¿no? Entonces se han hecho estudios pues, en España, como antes se decía, en el año 96, pero en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Suecia, en muchos países. Cada territorio debería tener su informe, sus estudios, y además unos informes continuos, igual como tenemos datos económicos y de productividad y no sé cuántas cosas más, está bien, y ver la evolución de estas cosas, ¿no? y la prima de riesgo que cada día se nos contaba y ahora menos porque está más baja y otras muchas cosas, pues hemos de saber estas cosas rutinariamente. Y eso quiere decir estudios, datos, sistemas de información, analistas, epidemiólogos, estudiosos, etcétera, potentes que permitan hacer estas cosas, ¿no? Esto era un ejemplo tomado del Black Report, 1980, en Inglaterra, y como decía antes, este informe del 2008 pues ha significado pues también un importante punto de inflexión, ¿no? Porque ahora la gente no solo habla de desigualdades, sino que habla de algo que luego voy a comentar, que son el tema de los determinantes o los determinantes sociales de la salud. Dicho de otra manera, de una forma rápida, las causas. ¿Cuáles son las causas de esas desigualdades? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es un tema muy importante, que es describir, visibilizar, hacer visible. Hacer visible es muy importante, en salud pública muy importante. Hemos de saber qué está pasando. Pero claro, la siguiente pregunta que hemos de saber, que luego voy a entrar en un poquito, es ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Y esto es mucho más complicado, ¿no? Bueno, decía el informe de la comisión cosas muy, muy preocupantes, decía cosas... Y no era una comisión, lo puedo asegurar, especialmente radical. O sea, este informe en América Latina se le ha dado, como se dice popularmente, mucha caña, ¿verdad? Se le ha dado mucha caña porque ha sido un informe relevante, importante, útil, pero también con sus insuficiencias, ¿no? Que no es el caso ahora de entrar en ellas. Pero decía, por ejemplo, la injusticia social está matando a la población a gran escala. Hemos visto algún ejemplo. La reducción de las inequidades en salud entre y dentro de los países es un imperativo ético. La distribución desigual de experiencias que dañan la salud no es en ningún sentido un fenómeno natural, sino el resultado de la combinación de políticas sociales, de intervenciones deficientes y de situaciones económicas injustas y de malas políticas. Este era uno de los mensajes, resumen, más importantes de este informe. Y efectivamente, eso tiene que ver con los determinantes sociales de la salud y de la desigualdad en salud, que no es lo mismo, aunque se parece.
¿Qué determinantes? Bueno, la lista es larguísima, pero podemos imaginarlo rápidamente. Desde los factores políticos, que afortunadamente en salud pública hemos empezado hace pocos años, pero con una cierta fuerza. ¿Quién dirige los gobiernos? ¿Quién tiene poder? Las empresas, los gobiernos, los sindicatos, la sociedad civil, todo el mundo tiene algo que decir, pero hay grupos que tienen mucho más poder. Esta reunión que hizo el señor Rajoy el otro día con 17 miembros de las grandes empresas, estos señores, porque yo creo que todos eran señores, me parece, creo, quizá había alguna mujer por ahí, pero tienen mucho poder, ¿verdad? Factores políticos, democracia, poder, estos temas, ¿no?, son importantes. Políticas sociales, porque el poder determina políticas, y las políticas, como vamos a ver después, ya he dicho algo, determinan muchas cosas, también nuestra salud. Los ingresos, la distribución de ingresos, la equidad, la pobreza, ¿cuáles son las políticas fiscales, por ejemplo? Y tantas otras cosas, ¿no? O la equidad social, de género, étnica, migratoria. La privación material y social, la pobreza, la vivienda, las políticas de educación, la cultura, las condiciones de empleo y trabajo, el desempleo y muchas otras cosas. Depende de cada contexto, depende de cada país, depende de cada territorio, que algo sea más importante una cosa que otra. En algunos países, pues por ejemplo, las políticas de seguridad alimentaria serán críticas y en otros no tanto, ¿no? O las políticas de vivienda, o las de transporte público, o las de justicia ambiental, sin olvidar, y algo diremos después, la atención sanitaria, la atención a la salud. Por supuesto que eso es importante, pero bueno, no cabe en olvidar la atención sanitaria en nuestros hospitales, la atención primaria. Cuando la gente va ahí y nos pide ayuda es porque ya normalmente necesita ayuda, está enferma, está sufriendo, quiere un examen, quiere un diagnóstico. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitan ayuda? ¿Por qué están enfermos? ¿Por qué necesitan un escáner? ¿Por qué necesitan, pues yo qué sé, un test o una prueba diagnóstica o lo que sea? ¿Por qué? Eso no es la atención sanitaria curativa estrictamente hablando, ¿no? Es todo ese gran mundo de la prevención y de la promoción de la salud, ¿no? Las redes de seguridad y protección social, los factores de cohesión social, la protección a la infancia, y podríamos seguir con una lista muy interrelacionada de factores y de políticas. La Comisión Española, dirigida por Carme Borrell y el grupo de trabajo en el que también formamos parte, pues hizo un modelo que es útil, un modelo conceptual que es este, que tenéis en la pantalla, que yo creo que es útil para resumir un poco todas estas cosas que estamos diciendo. Estos modelos, un modelo, a veces la gente toma un modelo como si fuera la realidad, ¿no? Modelos como un mapa de carreteras. Yo quiero ir de Barcelona a Pamplona, bueno, pues ¿cómo voy? Pues necesito un mapa. Si yo estoy en la montaña, necesito otro tipo de mapa. Bueno, pues un modelo es un poco algo así. Yo tengo un modelo y quiero saber con ese modelo lo fundamental o lo que a mí me interesa más de algún tipo. Si estuviéramos hablando de salud mental o de cualquier otro tema, sería otro modelo. Y si estuviéramos hablando de la salud mental en Pamplona o en un no sé qué barrio, o temas de usuarios de drogas o lo que sea, sería otro modelo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, en general, en la parte izquierda tenéis lo que se llaman los determinantes estructurales de las desigualdades en salud, el contexto socioeconómico y político, el gobierno, las políticas, el mercado de trabajo, cruzado por esos ejes de desigualdad que tenéis aquí, ya he citado, la clase, el género, y cuando digo estos ejes, como bien se decía, no son ejes aislados, porque en investigación muchas veces, por la dificultad, porque no es fácil investigar estas cosas, la gente se queda con una cosa, con un aspecto, ¿no? El género, la clase, medida como la educación, no sé, alguna manera así. Pero en la realidad todo va junto. Todo va junto. No, todos tenemos pues nuestra clase, nuestro género, nuestra edad, somos inmigrantes o no, vivimos en un barrio o no, etcétera, ¿no? Y estudiar todo eso a la vez no es nada sencillo. Eso que desde la teoría feminista se llamó en su momento la interseccionalidad, ¿no? El estudio combinado de todo a la vez, que es un tema complicado, tanto teórico como metodológicamente hablando. Y luego tenemos los recursos materiales o determinantes intermedios que he citado, el empleo, no voy a repetir, pero también el trabajo doméstico y de cuidados y otras muchas cosas, que por una vía o por otra, y eso es importante, no hay una vía, porque muchas veces en investigación la gente busca la vía o el factor de riesgo. No funciona así la realidad. Hay múltiples factores de riesgo, ¿no? Hay múltiples factores de riesgo, luego pondré algunos ejemplos, que producen, vía conductas, vía muchas cosas, desigualdades en salud. Bien, ejemplos de eso, muchos, voy a poner solo uno y me voy a saltar también para no ir consumiendo más tiempo.
Este es un ejemplo, por ejemplo, de políticas de la comisión. Esto estaba en la comisión de determinantes y ahí lo que se mostraba era cómo había niveles de pobreza altos o bajos, pre y post redistribución vía ingresos. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de hacer ese ejercicio, la pobreza bajaba poquito, pero en cambio en los países nórdicos, que están descambiando algunos de ellos de una forma no demasiado positiva, como el caso de Suecia, pero los países nórdicos tradicionalmente tienen una distribución de políticas sociales y de protección, etcétera, muy importantes, con lo cual la pobreza bajaba radicalmente. Lo mismo podríamos decir con políticas de generosidad familiar o múltiples estudios, porque hoy día afortunadamente la bibliografía es muy importante, de cómo existe una fuerte asociación estadística, epidemiológica, en muchos estudios entre los gastos sociales, las políticas sociales y indicadores de salud, entre los cuales está la mortalidad. Pasemos un poquito al tema de las causas, que siempre es un tema muy importante. El tema de las causas lo podemos ilustrar con un ejemplo, y voy a tomar este ejemplo como ejemplo principal, el tema de la obesidad, que es una epidemia social realmente mundial, es una pandemia, diríamos, y que hemos de intentar entender. Por supuesto, el tema del hambre sigue siendo terrible, porque hay quizá 900, 1.000 millones de personas, depende de los estudios, que siguen pasando hambre, desnutrición, malnutrición, una serie de problemas brutales, que en el mundo de la productividad, la tecnología y los recursos que tenemos, que no tienen nada que ver con el siglo XIX, pero tampoco nada que ver con como mínimo con la primera mitad del siglo XX, es espantoso que esto pueda estar ocurriendo, porque tenemos los recursos para hacer un montón de cosas. Antes no, quizá podríamos decir no los teníamos, hoy tenemos los recursos. ¿Qué es eso de que hay 1.000 millones de personas sin agua limpia, sin agua potable? Esto es una cosa, esto es una catástrofe y es evitable, se puede hacer, ¿verdad? Pero también tenemos el tema de la obesidad. Hay obesos y personas con sobrepeso, más en su conjunto que personas que pasan hambre. Aquí tenéis la distribución de la obesidad según regiones del planeta, muy homogénea en general, con la excepción del sudeste y el este de Asia, donde es algo menor, con distribuciones muy diferenciales según los territorios, de tal manera que uno se encuentra que en los países pobres los obesos básicamente son los ricos y en los países ricos los obesos son los pobres. Pero eso cambia también, está cambiando, no es un fenómeno estático. Probablemente al final los obesos serán siempre los pobres, ¿no? Lo mismo que ha ocurrido con la vieja historia del tabaco y tantas otras cosas. Cuando los ricos se dan cuenta de que esto no va bien, pues hacen lo que sea, se van al gimnasio, compran comida más saludable, lo que sea, ¿no? ¿Por qué ocurre esa epidemia? Reflexionemos un poquito sobre este tema. Bueno, por supuesto que hay múltiples causas, como en todo, pero lo que es cierto, creo, y esto se podría ser objeto de estudios sociológicos, es que hay un énfasis enorme por parte de los medios de comunicación y por parte también de quien tiene los recursos para hacer investigación en temas genéticos y biológicos, y aparece cada día en la prensa o en los medios de comunicación el gen que explica no sé qué, el gen que está asociado con no sé qué, etcétera, etcétera, y por otro lado los famosos estilos de vida, que es una expresión que habríamos, yo creo, que desterrar en salud pública, no porque cada uno de nosotros y nosotras no tengamos nuestras conductas y etcétera, pero socialmente hablando esto no es relevante, socialmente hablando. Si a mí me viene un amigo que pesa 250 kilos y caramba, hace años que no le he visto y digo, pero ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Bueno, pues no sé, a lo mejor intentaré ayudarle, por supuesto, a nivel personal, intentaré decir que, pues no sé, desde quizá una operación a lo que sea, para cambiar esta situación. Pero eso es con mi amigo o con una persona. Pero si yo estoy hablando del fenómeno de la pandemia de la obesidad, ¿cómo voy a entender eso con una clasificación basada en los estilos de vida? Es absolutamente imposible. Y desde luego tampoco con los genes, que no han cambiado desde hace muchos miles de años, básicamente, en nuestra estructura biológica y fisiológica, ¿no? Explicar esa pandemia por esas dos razones me parece absolutamente muy limitado, muy insuficiente, por no usar otras expresiones.
Aquí otro ejemplo, la obesidad en un país, Estados Unidos, cómo va aumentando, y al lado de la obesidad pues van aumentando otras enfermedades, pongamos por caso la diabetes. Todo eso se puede estudiar, por supuesto, con mucho detalle. En Estados Unidos hay ese famoso cinturón de la obesidad, el cinturón que a veces se llama de la hipertensión o de las enfermedades cerebrovasculares, donde hay algunos estados, Luisiana, Virginia, Tennessee, etcétera, que tienen niveles espantosos de obesidad. Bueno, la investigación en desigualdades en salud nos muestra además algo muy interesante, en el cual no tenemos tiempo ahora tampoco de profundizar nada, pero un tema que conviene no olvidar y que desde el punto de vista de la investigación se tiende a olvidar, y es que cada investigador, un psicólogo, un biólogo, un epidemiólogo, lo que sea, un economista, se mira la realidad por un agujerito. Y la realidad es el agujerito, son sus métodos, sus teorías, sus conocimientos, lo que ha aprendido. Bueno, cuando uno ve la realidad de la desigualdad social en salud y conecta un poco algunas de estas cosas, uno se da cuenta de, por ejemplo, tomando el caso de los famosísimos estudios Whitehall con los funcionarios del Ayuntamiento de Londres, cómo los niveles de colesterol, sabemos que hay el malo y el bueno, los niveles de colesterol malo, diríamos, aumentan a medida que uno está estudiando la situación de empleo peor o mejor que tienen esos funcionarios del Ayuntamiento de Londres, que son como conejillos de indias o conejillas de indias de esa realidad. Dicho de otra manera, ¿por qué el colesterol, que es un fenómeno biológico, es un reflejo de la desigualdad social, este gradiente, esta escalera? Porque es así, la desigualdad social no es un fenómeno de pobres solo, es un fenómeno de toda la escalera social, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta de que es como las metáforas que se utilizan o que utilizamos para hablar de la desigualdad social, es como si la sociedad, los recursos, la falta de recursos, la falta de oportunidades, un montón de cosas que podríamos hablar de los distintos grupos sociales, se te meten dentro del cuerpo. Se expresan vía el colesterol, se te expresan vía la diabetes, se expresan vía estrés, se expresan, no sé, las mujeres que trabajan fuera y dentro de casa vía que el cortisol lo tienes por las nubes y tantas otras cosas. La biología expresa la sociedad. ¿No es eso? ¿Qué es eso de la genética explicada como un factor? Yo cuando me cuentan, no, está en nuestro ADN, yo no puedo con esto, o sea, no puedo porque, ¿qué quiere decir esto del ADN? Como si fuera una cosa estable, fija. No es así, sino que se lo pregunten a los trabajadores de Fukushima, ¿verdad? Que todos tienen mutaciones genéticas debido a las tasas de radiación elevadísimas que han sufrido por estar expuestos a radiación. Bueno, todo esto nos alargaría mucho y no es el caso, pero espero dar al menos con esto alguna pista interesante para quien le interese profundizar sobre estos temas, ¿no? Pero esta ideología, porque es una ideología de los estilos de vida, que repito, no la estoy criticando, en tan pocos minutos no hay tiempo, pero lo podríamos hacer si tuviéramos más tiempo, es, digamos, la pantalla, es lo que mucha gente va diciendo, como por ejemplo nuestro querido consejero de Sanidad o de Salud en Cataluña, el señor Boi Ruiz, que es básicamente un miembro de la patronal sanitaria que ha estado con la patronal sanitaria desde muchísimos años y que ahora es el consejero de Salud. Pues bueno, él ha dicho cosas terribles, cosas que, vamos, estaría suspendido en cualquier estudio de salud pública, en cualquier máster estaría, pero suspendido no, iría, en fin, quedaría eliminado básicamente. La salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado. El usuario debe tener la responsabilidad moral de que cuando no trata bien a su salud la tenemos que pagar entre todos. No hay un derecho a la salud porque esta depende del código genético y de sus antecedentes familiares y de sus hábitos. Bueno, el señor Boi Ruiz no dice esto porque sea un ignorante, ese es el tema. Lo dice porque está defendiendo unos intereses muy claros ligados a su clase social y a los intereses que él defiende, ¿no? El tema, por tanto, de las causas es un tema clave, no solamente la visibilización importa, y todos sabemos estos consejos tan típicos, ¿verdad?, sobre la salud, no fumes, todas estas cosas, que a mí me gusta poner porque en todo el mundo existen estas listas, ¿verdad? Estas listas, estos consejos, tienen que ver con lo que Jeffrey Rose llamaba las causas cercanas de la salud. La biología, los estilos de vida, estas cosas que se expresan finalmente, es lo que vemos, ¿no? La gente fuma, pues si yo fumo es porque yo quiero. Bueno, o no.
Como tema social es que no. Como tema impersonal a lo mejor es que sí, pero como tema social no lo podemos ver así. Jeffrey Rose hablaba de las causas cercanas, pero también hablaba de las causas, que es una expresión muy simple, pero muy útil, que la comisión tomó de Jeffrey Rose, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, para decir que esas causas se ven influidas por otras causas. Y de hecho, algunos hemos dicho, no, es que lo que hay que hablar es de las causas, haciendo ya un juego de palabras, ¿no? Porque las políticas, como antes he dicho, determinan las políticas sociales, o sea, el poder determina las políticas sociales, y eso determina otras muchas cosas desde una visión social, económica y política, como decía Jeffrey Rose. Dave Gordon, hace unos años, y eso también lo hemos usado mucho, hizo la broma de decir, mira, aquí tenemos la lista de consejos para la salud estándar, la de los estilos de vida, yo voy a poner la lista de, haciendo una broma, es un epidemiólogo social inglés, hizo la broma, voy a poner la lista de los consejos alternativos con una mirada de epidemiología social o de determinantes sociales. Y dijo, mira, no seas pobre, pero eres pobre, deja de ser pobre, no vivas en una zona deprimida, no trabajes, no te estreses, hombre, no vivas en una vivienda de mala calidad, no estés desempleado, como si todo eso fuera una culpabilización, que es lo que usan muchas veces los gobiernos, ¿no? Eso tan viejo de culpabilizar a la víctima, ¿no? De que tú eres el responsable de todas estas cosas. Bueno, si uno piensa en la obesidad, la pandemia, etcétera, tampoco tengo mucho tiempo aquí para ir más allá de esto, pero uno tiene que pensar realmente en qué está definiendo los patrones. Y lo que está definiendo es esto, básicamente. Porque nosotros vamos al supermercado y todo lo que compramos en el supermercado depende de 10 empresas, con nombres diferentes, con marcas diferentes, sí, pero básicamente 10 grandes corporaciones agroalimentarias, tecnológicas y con muchos intereses en muchos campos, dominan básicamente todo este panorama. Y eso lo que quiere decir es que, bueno, estas empresas tienen interés en vender. Y por tanto, como decía un libro bonito y un trabajo de un periodista del New York Times, el santo grial de esto es la mezcla, la combinación de química entre la grasa, el azúcar y la sal. Entonces tú juegas con eso y haces química y te sale un producto que es pura basura alimentaria, pero que sabe bien. Bueno, pues estupendo, ¿no? Bueno, con esto no intento explicar la epidemia de obesidad, simplemente intento dar alguna pista o abrir algunos ojos a la importancia que tienen estos elementos políticos y entre otros las grandes corporaciones en el mundo de hoy y también en la salud. Y eso, por cierto, está siendo estudiado. Hace un par de años, hace 3 años, salió este estudio de unos autores suizos donde estudiaban algo de estas cosas, el poder corporativo global, y cómo unas poquitas empresas, unas decenas, unas cientos de empresas, básicamente tienen un peso brutal a la hora de tomar decisiones, no solo en el Estado español, sino en Europa y en otros muchos países. Y por eso entendemos que cuando uno, y eso también hay muchos estudios, uno va a Bruselas y uno se encuentra ahí pues un paquete de lobbies y de abogados y de lobbies que están su misión es continuamente hacer presión a los políticos que están allí. Y uno se va a Washington y lo mismo. Entonces, bueno, cuando uno piensa en estas corporaciones, uno piensa no que tengan un poder omnímodo completo para hacer lo que les dé la gana, no es así, afortunadamente, pero sí tienen mucho poder para contratar y deshacer cosas, ¿no? Bien, pasemos, porque ya es muy tarde, me he comido mucho tiempo, vamos a hablar algo del impacto de la recesión económica y de la crisis. Me voy a saltar diapositivas, Voy a hablar de algunas cosas. Esta era una diapositiva que tenía pues, como homenaje a este señor que se suicidó en la plaza más conocida de Atenas, y en una carta que Grecia lo está pasando muy mal, pues dijo: no encuentro otra solución para un final digno antes de verme reducido a hurgar por mi comida en la basura. Creo que los jóvenes sin futuro tomarán las armas algún día y colgarán a los traidores de la nación en la Plaza de la Constitución, así como los italianos colgaron a Mussolini. Así se despedía este señor, ¿no? Pero que claro, Grecia está pasando una crisis muy importante, tanto en atención, en servicios, en crisis ligadas al SIDA o la tuberculosis o a tantas cosas que están poniendo en cuestión pues muchísimos problemas y desde luego incluido también problemas de salud. En España, en el Estado español, pues tenemos unos datos que no son de los mejores en muchos términos, desde luego en los términos de desigualdad, por ejemplo el índice de Gini,
o por ejemplo en los niveles de pobreza. Pero voy a hablar un poquito del desempleo y de la precariedad, como algo que también es realmente quizá una de las preocupaciones más importantes. Sabemos los niveles de desempleo que hemos tenido históricamente durante décadas en el Estado español, en niveles de desempleo, pero claro, también con la mirada de la desigualdad nos damos cuenta de que esa desigualdad es muy diversa y es muy diferente según las zonas de todo el conjunto de lo que llamamos el Estado español. Datos de áreas pequeñas del año 91 nos mostraban este patrón de desempleo norte-sur tan marcado, tan brutal, ¿verdad? Datos del 2001 nos mostraban que el desempleo había fluctuado, pero el patrón seguía más o menos igual. Y eso lo que nos dice es que hay zonas del sur de España, por ejemplo en la provincia de Cádiz, donde hay niveles de desempleo del 45%. Y hay zonas del norte, en el País Vasco, Euskadi, quizá Navarra, donde hay niveles mucho más bajos, ¿verdad? Del 6, del 7, del 8, del 10%, etcétera. O sea, niveles mucho más promedio al nivel europeo. Por tanto, el desempleo, que es un determinante social de la salud y de la equidad en salud, es un tema bien importante. Tenemos 6 millones de desempleados, uno de más o menos de cada 20 nuevos desempleados en el mundo con la recesión se origina en el Estado español, 3 millones de desempleados de larga duración, 2 millones de hogares. Pero fijémonos, términos de desigualdad. Si una persona tiene un doctorado o varios doctorados, el nivel de desempleo, aunque esto fluctúa, por supuesto, es bajísimo, muy bajo. Si una persona es analfabeta, o ya hay muy pocos analfabetos, pero sí hay bastante analfabetismo funcional o educación primaria, el nivel de desempleo es mucho más elevado. Y por lo que sabemos, por supuesto, el desempleo influye no en un problema de salud, sino en una cascada de problemas de salud. Porque, claro, el desempleo hace que la gente pues tenga más tendencia a ser alcohólico, tenga más tendencia a dormir mal, a estar ansioso, a tener depresión y a consumir medicamentos, en fin, una larguísima lista de problemas. No tenemos un problema, tenemos una cascada de problemas. Y además, el desempleo, que además afecta pues especialmente, como sabemos, a la gente joven, ¿no? Estos son datos de desempleados que viven en casa de sus padres, comparando España con Dinamarca, Francia y el Reino Unido, ¿no? Todo lo social, no solo la salud, que está detrás del desempleo, pero en realidad pues uno se enfrenta a algo que ahora está un poquito oscurecido por el tema de la recesión y que el desempleo está en primer plano, pero que es el conjunto de temas que llamamos la precariedad, ¿verdad? Y el hecho de que la gente ya no tiene un trabajo concreto, una profesión concreta, una ocupación concreta, sino que esto pues tomas lo que hay y como se dice ahora es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, como decía esta viñeta, ¿no? Pronto saldréis del paro y volveréis a la precariedad. Hay que entender el fenómeno en su conjunto. En realidad, si lo hiciéramos bien, el problema es que es complicado desde el punto de vista del estudio, estudiar todo a la vez, porque es complicado. ¿Cómo estudias tú el desempleo, la desagregación por desempleo, la precariedad, suponiendo que sepamos lo que es la precariedad, que ahora voy a hablar un poco, el empleo informal, y todo eso lo mezclas y todo eso lo intentas estudiar para la salud? Pues no es nada fácil. Lo podemos sospechar, podemos tener estudios cualitativos que son imprescindibles, fundamentales, pero no es nada fácil. Sí tenemos datos de inseguridad en el empleo, no lo voy a explicar por falta de tiempo. Tenemos datos también cualitativos. Esto fue una tesis doctoral que hizo un sociólogo argentino, Marcelo Amable, en mi universidad, en una tesis sobre precariedad laboral, y donde veíamos que cuando hablábamos de precariedad hablábamos de cosas como estas: disponibilidad, discriminación, miedo, humillación, vulnerabilidad, todas estas cosas que hay detrás de la precariedad laboral, ¿verdad? Sumando dimensiones como estas, en un modelo multidimensional de precariedad, donde íbamos más allá de lo que habitualmente se suele utilizar, que es la temporalidad. Fijémonos en la temporalidad por un momento, ¿no? Los sindicatos, todo el mundo dice precariedad, y cuando dicen precariedad piensan en temporalidad. Al menos durante muchos años ha sido así. ¿Qué ha pasado con la recesión económica? Bueno, pues que la temporalidad, que hemos estado en el tope europeo durante décadas, desde que tenemos datos a mediados de los 80, ha estado en el 30%. Ahora está en el 20 y tantos %. Se ha reducido la temporalidad. ¿Por qué? Porque la gente se ha ido al desempleo.
¿Pero eso quiere decir que se ha reducido la precariedad? No, más bien al contrario, el grado de explotación, de dominación, y si no, pensemos en las reformas laborales, un tema que estamos acabando un librito que vamos a sacar pronto, en las próximas semanas, las reformas laborales y la salud y la desigualdad. Entonces, bueno, la precariedad hay que estudiarla de otra manera. Estudiando la precariedad de otra manera, mirando si hay derechos o no, si hay poder para ejercer los derechos, tu nivel salarial, tu nivel contractual y otras cosas, uno se da cuenta de esto. Estos son datos del 2005, usados con un cuestionario que nos tuvimos que inventar. Formó parte de otra tesis doctoral, ¿no? Un cuestionario para medir, para estudiar la precariedad laboral, ¿no? Y ha sido validado y todas estas cosas. Precariedad en mujeres, más que en hombres, precariedad sobre todo en jóvenes. Pero precariedad además con una desagregación y una desigualdad muy grande. Fijémonos en los extremos. La precariedad en España en el 2005, sin tener en cuenta la informalidad, era de prácticamente el 50% de los trabajadores, pero con unas claras diferencias entre los extremos. Hombres profesionales españoles más de 30 años, 20%. Mujeres obreras, inmigrantes, jóvenes, 90%, nada que ver. Y la precariedad, eso forma parte de otra tesis doctoral y estudios publicados, muy relacionada con el gradiente social de la salud y la salud mental, que son las dos cosas que mirábamos. Más precariedad, como es obvio, parece claro, pero hay que estudiarlo, ¿no? Porque estas cosas hay que demostrarlas. Más precariedad, peor salud mental. Bueno, vamos muy mal de tiempo. Quería decir algunas cositas sobre la atención sanitaria, muy rápidamente, y bueno, no sé. Vamos a ver en qué quedamos, pero prometo en 10 minutos acabar en cualquier caso, aunque sea así. Bueno, quería decir algunas cosas de la atención sanitaria. No me resisto a poner este ejemplo un caso extremo, ¿no? Este señor James Veron, ¿qué hace? En Estados Unidos, el país más rico y todavía más influyente del planeta, aunque China le va a la zaga. Se presenta en un banco y dice que esto es un atraco, deme $1. ¿Por qué? Porque quiere ir a la prisión. ¿Por qué? Porque así tendrá cobertura médica. Bueno, esto es una cosa, es un ejemplo que poníamos en el librito La sanidad está en venta, que yo creo que refleja la locura en la cual estamos viviendo, ligado con la atención sanitaria como determinante social, ¿no? Porque estamos, y tampoco tengo tiempo aquí para analizarlo en ningún detalle, pero estamos ante... El tema es muy complicado, por supuesto, pero estamos ante estrategias de fondo neoliberales en gran parte para privatizar la sanidad. No porque quizá hay algún político que no se entere bien, etcétera, otros sí se enteran muy bien, ¿verdad? Pero esto es un gran negocio, igual que la educación, ¿verdad? Desde los años 70, 80, cuando hay esa recesión, esa crisis tan fuerte y el capitalismo y las grandes empresas tienen que buscar lugares donde invertir y sacar rentabilidad, pues se dan cuenta que la sanidad es una de ellas. Y ha habido múltiples intentos, muchas veces muy bien escondidos, ¿no? Porque estas cosas no te las explican así, no te dicen, bueno, queremos privatizar. No, hombre, no te lo van a contar así. Pero muchas de las cosas, por ejemplo, eso se ve muy bien en una revista muy influyente y muy bien escrita, como la revista Economist, por ejemplo, donde ahí está todo muy bien hecho y las cosas a veces no están tan claras, ¿no? En cualquier caso, un gran negocio y múltiples estrategias que van avanzando en un goteo continuo para ir avanzando en este proceso. Si no somos capaces de parar esto, en unos años, o en una década quizá, nos encontraremos, quizá no en un sistema como el norteamericano, que eso es un extremo, pero desde luego en una atención sanitaria dual o a 3 niveles. Uno para los ricos, una que están creciendo, la gente que está en mutuas y seguros privados, una intermedia en una clase media empobrecida, con menos calidad, etcétera, y una que será casi seguramente la beneficencia, ¿no? A veces una viñeta lo explica más que 1000 palabras, ¿no? El roto tira con bala, ¿verdad? Esta me gusta también, ¿eh? Qué aficionados son a gobernar lo público los que todo lo quieren privatizar, ¿verdad? Hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona, porque hay muchas técnicas.
Es muy interesante saber, esto lo explicábamos en ese librito y también en el nuevo, ya no es público-privado, esto se ha acabado, sanidad pública-privada, no, es mucho más complicado. Hay que hablar de mercantilización de la sanidad. Hay temas de provisión, de gestión, muy complicados, hay temas legales, hay temas dificilísimos de entender, y si uno no entiende que todo es tan complejo, pero que en el fondo lo que hay es, ¿esto es un negocio o no es un negocio? ¿O es un tema público? Funcione mejor o funcione peor, que esto es verdad. O sea, hay muchas ineficiencias en lo público que hay que mejorar, eso por supuesto, ¿no? Pero eso no es una excusa para privatizar algo que además funciona y ha funcionado bastante bien en general en el Estado español. Bien, voy a saltarme cosas porque no tenemos tiempo para todo esto. Aquí tenía algunas cosas, vamos a ver. Vale, voy a acelerar. Voy a acelerar para pasar un poco a la fase final, aunque sean 5 minutitos. Este es un estudio interesante ligado con los temas de privatización, que fue la comparación, ha sido publicado en varias revistas, la comparación entre Rusia y Bielorrusia. Son dos países cercanos, se han convertido en dos países distintos, pero nos sirven bastante bien de comparación en lo que ocurrió en los años 90, ¿no? Cuando la ex Unión Soviética pasó a ser Rusia y se desagregó y, en fin, ya no entremos en los problemas que ahora hay o en los temas que hay ahora, ¿no? Hubo una privatización rápida, masiva, directamente influida por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Jeffrey Sachs, en fin, una serie de cuestiones. El caso es que los estudios nos muestran un aumento muy notable de la mortalidad. 10 millones de muertes prematuras, que no es poca cosa, ¿verdad? Si tomamos el caso de Bielorrusia, que también hubo un cambio, pero mucho más mitigado, las cosas fueron bastante diferentes. Bien, y para acabar y entrar quizá en algo del debate, voy a decir algunas cosas ligadas a cómo se pueden cambiar algo las cosas, ¿no? Yo creo que una de las maneras en las cuales se pueden cambiar las cosas es entendiendo algo más el tema ligado con el poder político y las políticas, hablando en general, porque luego cada caso es cada caso. Democracia, el gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Estamos ante una situación de fondo muy seria, muy grave, y esa es una visión que uno puede decir que es tu visión. Sí, de acuerdo, es mi visión. Mi visión es que estamos asistiendo a una situación en la cual el capitalismo está mutando en una situación, en un cambio de tal magnitud que lo que está, a mi modo de ver, a riesgo es muchas cosas. Hemos hablado de la sanidad, pero como hacía Mafalda, ¿qué es eso de la democracia? ¿Qué es hablar de la democracia cuando los intereses corporativos y los intereses de muchos gobiernos están tan imbrincados? Eso que se llama las puertas giratorias, cuando la gente pasa unos años en el gobierno y luego se va a una empresa, etcétera. Este tipo de cosas que conocemos bien, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas lo que nos están poniendo en cuestión es la necesidad, desde un punto de vista político, de retomar, y creo que hay movimientos críticos, el 15M, otras cosas que son muy interesantes, con todas sus limitaciones, que lo que ponen en primer plano es esto, precisamente. ¿Quién tiene el poder? ¿Qué es eso de la democracia? ¿Qué dicen los medios de comunicación? Que no pertenecen a, como es natural, a la gente, sino a unos cuantos grupos privados que son poderosísimos, porque eso que antes decía de la obesidad y la industria alimentaria, eso ocurre en cualquier campo. Por ejemplo, Rupert Murdoch, el gran magnate de la comunicación mundial australiano, dijo: ahora mismo hay 10 empresas que dominan la comunicación en el mundo, y influyen, ¿eh? De aquí a unos años serán 4. Mi grupo, yo quiero ser uno de esos 4. Eso lo dijo él, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿no? Eso de que ocurre cada noche cuando hay unos, pues en el Estado español, 10, 12 millones de personas viendo la televisión, que con algunos matices básicamente están dando un mensaje muy homogéneo sobre la realidad y muy poco crítico, en definitiva, ¿no? Bien, yo creo que hay muchas posibilidades de políticas para intentar hacer cosas. Pongo una, pues la tan denostada Marinaleda. Yo he estado en Marinaleda, es un caso interesantísimo de análisis, ¿no? El pueblecito de 3.000 habitantes en el sur de España, rodeado de desempleo, pero que llevan 30 años luchando y haciendo políticas de cooperativas, de democracia directa. Claro, es un pueblecito pequeño, se lo pueden permitir. Si fueran 100.000 sería probablemente otra cosa.
con políticas igualitarias, solidaridad, tienen servicios públicos, servicios sociales, prácticamente no hay desempleo, de hecho vienen de otros pueblos. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, pues es un tema de reflexión bien interesante, ¿no? Porque no creo que sean especialmente distintos de otras zonas del mundo. Otro ejemplo, también muy criticado por los medios de comunicación, sobre todo el diario El País, ¿verdad?, porque tiene intereses en Latinoamérica directos y muy fuertes, son estas campañas brutales que se hacen con Venezuela. Bueno, Venezuela no es el paraíso, desde luego, hay muchos problemas y hay seguramente muchas políticas erróneas, algunos de los ministros de Sanidad, hubo algún militar que hizo auténticas desbarajustes, catástrofes, pero desde luego han conseguido en muy poquitos años dar atención primaria a más de 10 millones de personas. Cuando la OMS te dice, no, un proceso lento de atención primaria, pues mira, en muy poquitos años han conseguido, con una serie de estrategias y que se pueden discutir, etcétera, eso que decía Chávez, para erradicar la pobreza hay que dar poder a los pobres, ¿no? Bueno, pues uno no tiene que leer necesariamente lo que dicen los medios de comunicación oficiales, sino otras muchas cosas y como mínimo comparar y constatar, y creo que hay bastante consenso como mínimo en algunos de los indicadores que se han conseguido en estos años, ¿no? Un nivel de desigualdad más bajo, educación, analfabetismo más bajo, casi erradicación, etcétera, ¿no? Eso, repito, no es que sea el paraíso, no es que no haya problemas, no es que no haya corrupción, no es que no haya un montón de cosas que son necesariamente mejorables. Lo que digo es que allí se está librando ahora mismo una batalla enormemente importante. Bueno, y ahora sí que acabo. Tenía algunas otras cosas, pero que las podemos discutir. Acabo con dos frases. Una de Rudolf Virchow, uno de los padres, como se suele decir, de la salud pública. La mejora de la medicina alargará la vida humana, pero la mejora de las condiciones sociales permitirá lograr ese fin rápidamente o más rápidamente con mayor éxito. La receta se puede resumir, decía él, democracia plena y sin restricciones. Nos podemos preguntar qué quiere decir esto, ¿no? José Luis Gordillo, el alcalde de Marinaleda, durante todos estos años, y un luchador social muy notable, ¿no? Algunos lo han comparado, el New York Times lo ha comparado con Gandhi y otras cosas, ¿no? La experiencia de poder popular es como una especie de democracia directa donde el pueblo es el protagonista de su propia libertad, de sus propias decisiones. La revuelta cultural, decía él en un libro, en el año 80, creo, es un paso imprescindible para cualquiera de los caminos y formas que el pueblo pueda escoger hacia su liberación. Creemos que el pueblo tiene que recuperar su propia cultura, aquella que nace de sus raíces, sus sentires y sus intereses éticos, políticos y económicos. Bueno, acabo aquí, muchas gracias por la atención y podemos abrir un debate si queréis.